Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. ¿Zula y Halil de nuevo en contacto? Un amigo cercano revela una conversación inesperada que podría cambiarlo todo. La escena musical turca podría estar a punto de presenciar una reconciliación que nadie vio venir. Zula Genolu, más conocida simplemente como Zula, ha sorprendido a todos al dar un inesperado paso hacia su expareja, Halil Sezai. Según fuentes cercanas, una rama de olivo simbólica habría sido ofrecida por parte de la cantante, lo que ha despertado fuertes rumores sobre una posible reconciliación. Y es que, según reveló un amigo en común de la pareja, la comunicación entre ambos ha vuelto a abrirse, y con un tono mucho más amable que en los meses anteriores. Sí, hablaron, y fue Zula quien dio el primer paso, aseguró esta fuente cercana al medio. Al parecer, la conversación se dio a raíz de un evento musical al que ambos fueron invitados por separado, pero que los colocó en una situación en la que era imposible evitar el contacto. Fue algo muy natural, afirmó el amigo, ella simplemente se acercó, le sonrió y le dijo, espero que estés bien. No tenemos por qué seguir con resentimientos, punto. Este gesto no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, especialmente entre las mujeres que han seguido la historia de esta pareja desde sus inicios. La relación entre Zula y Halil fue una de las más comentadas en su momento, no solo por la química evidente entre ambos artistas, sino también por la forma abrupta y algo amarga en que todo terminó. Ahora, con esta nueva actitud, muchos se preguntan si se trata de un intento genuino de reconciliación o simplemente una forma madura de cerrar el capítulo. Pero esperen, porque hay más. El mismo amigo que sirvió de confidente reveló que Halil quedó visiblemente sorprendido y algo emocionado. No esperaba que Zula se me acercara así, habría dicho el cantante, y añadió, fue como si el tiempo no hubiera pasado, su voz, su forma de mirarme. Este tipo de comentarios no hacen más que alimentar las llamas de la especulación. ¿Estarán ambos listos para darse una segunda oportunidad? Algunos fans incluso han comenzado a publicar fotos antiguas de la pareja en redes sociales con comentarios como, siempre supe que el destino los volvería a unir y hay amores que nunca terminan. Mientras tanto, los medios turcos no han tardado en hacerse eco de esta situación. Las revistas de espectáculos ya se refieren al encuentro como la reconciliación del año, aunque ningún representante oficial de los artistas ha confirmado, ni negado, la veracidad de los hechos. Sin embargo, la ausencia de desmentidos también se considera significativa. En una reciente entrevista radial, Zula fue cuestionada indirectamente sobre su situación sentimental, a lo que respondió con una sonrisa y la enigmática frase, hay cosas que solo el corazón entiende. Por su parte, Halil también dio una entrevista breve donde, al ser preguntado sobre Zula, simplemente dijo, ella siempre tendrá un lugar especial en mi vida. Estas declaraciones han intensificado aún más la atención del público, y no faltan quienes aseguran que hay algo más que simples palabras en el aire. De hecho, en las últimas semanas, algunos periodistas del mundo del entretenimiento afirman haber visto a Zula y Halil compartiendo el mismo entorno más de una vez, aunque nunca posaron juntos para una fotografía. Un testigo anónimo, que afirma haber estado presente en uno de estos encuentros, declaró, fue en un café discreto en Kapki. Ella llegó primero, con gafas oscuras y sombrero, y poco después apareció él. Se sentaron en una esquina, hablaron durante casi 2 horas y luego se fueron por separado. Aunque esta información no ha sido verificada, ha añadido aún más leña al fuego de los rumores. A nivel artístico, la especulación también ha llegado a otro nivel. ¿Podría esta posible reconciliación desembocar en una colaboración musical? Muchos fanáticos sueñan con la idea de un dueto entre Zula y Halil, evocando las emociones de los temas que compartieron en el pasado, cuando su amor era también su musa. No es descabellado pensarlo, comenta Melte Maxoy, crítica musical del diario Saba. Ambos son artistas muy emocionales y pasionales, y si realmente están retomando el contacto, no sería sorprendente ver eso reflejado en su música.
A veces, los corazones rotos escriben las canciones más hermosas. Mientras tanto, las redes sociales arden con teorías, memes y montajes fotográficos. Algunos usuarios incluso han creado playlists imaginarias de un hipotético álbum conjunto, con títulos como Entre acordes y recuerdos, Volver a empezar y Notas de una segunda oportunidad. En medio de este torbellino de suposiciones y expectativas, los seguidores más cercanos a Zula notaron algo peculiar en su última publicación en Instagram. La cantante compartió una imagen de un atardecer sobre el Bósforo con una cita de Pablo Neruda: «Es tan corto el amor y es tan largo el olvido». ¿Un mensaje cifrado? ¿Una expresión nostálgica? Nadie lo sabe con certeza, pero las interpretaciones no se hicieron esperar. Por su parte, Alil publicó en sus historias un fragmento de una canción inédita que muchos consideran cargada de simbolismo. La letra decía: «No era el final, era una pausa. Quizás el alma lo sabía. Que habría otra melodía. Después del silencio». Este tipo de interacciones sutiles, casi poéticas, han hecho que muchos seguidores se mantengan en vilo. No se trata solamente del morbo de una reconciliación amorosa, sino del anhelo colectivo por ver renacer una conexión que, en su momento, inspiró a miles. Algunos allegados al entorno de Zula comentan que la artista ha cambiado notablemente en los últimos meses, más reservada, más reflexiva. No habla mucho sobre lo que pasó con Alil, pero se nota que ha habido un proceso interno importante. Ya no hay rencor en sus palabras, solo madurez. Del lado de Alil, sus recientes apariciones públicas han mostrado a un hombre más tranquilo, centrado en su arte y aparentemente en paz consigo mismo. En su último concierto en Izmir, antes de cerrar con su tema más emotivo, agradeció al público por acompañarlo en todas las etapas de su vida y dijo: «A veces, el tiempo es el mejor compositor». ¿Es entonces el tiempo el que está escribiendo una nueva sinfonía para Zula y Alil? ¿Están dispuestos ambos a permitir que el pasado sea solo eso, pasado, y mirar hacia un futuro donde las segundas oportunidades no sean vistas como retrocesos, sino como evolución? Entre tanto misterio y señales veladas, lo único cierto es que tanto Zula como Alil están, por lo menos, abiertos al diálogo. Y en una época donde las rupturas públicas suelen venir acompañadas de reproches y escándalos, ver dos artistas reconectando desde la serenidad resulta, para muchos, esperanzador. Las próximas semanas serán clave. Hay rumores de que ambos podrían coincidir nuevamente en un importante festival de música en Antalya. La expectativa crece. ¿Se verán en el escenario? ¿Habrá un saludo, una mirada, una canción compartida? Hasta entonces, los fans solo pueden esperar, seguir interpretando cada gesto, cada publicación, cada verso como una posible señal de lo que está por venir. Porque en el amor, como en la música, a veces no hace falta decirlo todo para que todos lo sientan. Y mientras tanto, queridos seguidores, permanezcan atentos. Como dice el viejo refrán turco: «Kalpten kalbe gider», lo que viene del corazón, llega al corazón. Y hasta aquí este emocionante episodio de Corazones Reencontrados. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen ustedes que Zula y Alil deberían darse una nueva oportunidad? Nos vemos en el próximo video.